El periodista español Pablo González lleva 28 meses detenido en una cárcel de Polonia. Esto nos debe hacer reflexionar sobre si en Europa se respeta la libertad de prensa y el derecho a la información. Hoy, en Periodismo en Vena, hablaremos de la situación de este periodista que, como decía, lleva 28 meses en prisión preventiva en Polonia. Os puedo asegurar que en muy pocas ocasiones todas las organizaciones profesionales de nuestro país se ponen de acuerdo y firman un manifiesto conjunto. Y el caso de Pablo González es una de esas situaciones, lo que demuestra sin duda la gravedad de la situación. Y es que no tiene explicación cómo en Europa, a día de hoy, en 2024, un periodista puede estar 28 meses encarcelado en Polonia, en prisión preventiva y, lo que es más grave, sin conocer todavía los cargos que se le imputan. Esto demuestra que en Europa no sé de quién es responsabilidad, pero que desde luego no se respeta la libertad de prensa ni el derecho a la información y los derechos humanos, porque nos vamos a olvidar la profesión de Pablo. Es inaudito que un ciudadano español esté esos 28 meses retenido, en la mayoría de este tiempo en prisión preventiva, pero en régimen de aislamiento. Esto provoca que, por ejemplo, en estos 28 meses, solo en 3 ocasiones su mujer y sus hijos hayan podido visitarle. Esto no se puede asumir en 2024 en Europa, porque no estamos hablando de ningún país del tercer mundo, de ningún país en el que hay un dictador gobernando. Desde luego aquí los responsables, primero es el propio gobierno polaco, que se salta todos los derechos de un ciudadano europeo. Luego el Parlamento Europeo, que no sé para dónde están mirando, cómo no pueden presionar al gobierno polaco para que tomen las medidas oportunas para darle un juicio justo a Pablo González y lo antes posible. Y luego pues el Congreso de los Diputados, nuestros parlamentarios, nuestros responsables políticos, que en los 2 primeros años de esta situación en el Congreso hubo casi un mutismo total, alguna pregunta de algún parlamentario suelta, y sí es verdad que hace unos meses el ministro de Asuntos Exteriores hizo público una petición al gobierno polaco para que se concretara lo antes posible una fecha para ese juicio a Pablo González, algo que a día de hoy no se conoce esa fecha ni está previsto. Por lo tanto, tenemos que recordar el papel que hacen los corresponsales de guerra en cualquier conflicto bélico. Lo que le pasa a Pablo González no es una excepción. No voy a entrar, lógicamente, porque ni los periodistas ni los ciudadanos debemos entrar a juzgar si una persona es inocente o culpable, pero lo que sí podemos exigir desde el minuto 1 es que una persona conozca los cargos por los que lleva 28 meses en una cárcel. Se ha hecho algún comunicado, se ha deslizado esa supuesta acusación de espionaje, pero ¿qué ha quedado en eso? Los abogados no pueden defender a Pablo González porque no tienen esa acusación firme. Por lo tanto, si se consigue en 2024 tener a un periodista en suelo europeo 28 meses en prisión preventiva, luego nos extraña lo que pasa, por ejemplo, en Gaza, donde muchísimos periodistas son asesinados por el simple hecho de ejercer su labor profesional. En la guerra de Ucrania, incluso también hubo muchos periodistas que no se les permitió la entrada a tanto a Ucrania como a Rusia para ejercer su labor periodística, pero es que ¿qué nos va a extrañar? Si en Polonia, aquí al lado, no estamos hablando de un país del tercer mundo, aquí al lado, el Parlamento Europeo permite que uno de los países de Europa haga eso. Las organizaciones profesionales lo que piden es, primero, la legislación europea permite una posible extradición a España hasta que se celebre ese juicio en Polonia, y si no, que se celebre el juicio lo antes posible, y eso sí, en el que se le garanticen todos los derechos y que sea un juicio justo e independiente. Que para qué engañarnos, si se permite el lujo de tener 28 meses encarcelado a una persona, pues tenemos que tener mucho cuidado
porque lo más probable es que ese juicio carezca de esa neutralidad que se presupone en una democracia. Por lo tanto, no podemos mirar a otro lado. Esta semana, todas las organizaciones profesionales de periodismo de nuestro país convocaron una manifestación en el Consulado de Polonia en Madrid para darles esa petición, un manifiesto, y fíjense el respeto a derechos fundamentales, el respeto a esa libertad de prensa, que nadie del consulado quiso recoger ese manifiesto. También se prevén manifestaciones o concentraciones en tierras polacas, en la cárcel en la que está Pablo González, pero es muy complicado porque si tenemos en cuenta que un gobierno se permite tener esos meses en prisión preventiva a un ciudadano, pues las presiones, los miedos que puede haber en ese país, pues os lo podéis imaginar. Y si nos ponemos a mirar a los responsables, pues evidentemente el primer responsable es el gobierno polaco, luego Europa, el Parlamento Europeo, que no sé hacia dónde mira o no sé cómo está permitiendo esta salvajada, y luego pues nuestro gobierno, el gobierno de España, que como decía, sí que en los 2 primeros años el mutismo en el Congreso de los Diputados fue casi total. El ministro de Asuntos Exteriores ahora sí que hizo una petición al gobierno polaco para que se celebre cuanto antes ese juicio, y pidiendo que sea un juicio neutral y un juicio independiente, pero no se conoce fecha. Y si seguimos presionando tanto los periodistas como, lo que decía, nuestros políticos, todos los grupos parlamentarios, que presionen a Europa, y Europa a su vez que presione a Polonia, porque no podemos permitir que Pablo González lleve esos 28 meses detenido sin conocer los cargos que se le imputan. Por lo tanto, y finalizo mandando todo mi apoyo a la mujer de Pablo, a sus hijos, a todos los compañeros, familiares y a todos esos periodistas que estamos en esta lucha para conseguir la libertad de Pablo González y que tenga ese juicio justo.